7:11 de la mañana, gracias a nuestra audiencia. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Y hablamos justamente, en mi comentario, abundé en detalles sobre la última decisión de la Corte Constitucional de no dar paso, de emitir dictamen no favorable sobre dos nuevos decretos leyes que el Ejecutivo haya calificado como urgentes en materia económica. Y en buen base lo que dice la Corte es, a ver, señor presidente, estos proyectos no configuran una urgencia como usted los ha presentado y bien podrían esperar la instalación de la próxima asamblea. Veamos cómo se proyecta la próxima asamblea, porque yo decía en el comentario, el presidente pensaba que disolviendo la Asamblea Nacional las cosas se iban a hacer mucho más fáciles y no se imaginó o no calculó que la Corte iba a hacer control de constitucionalidad sobre la urgencia en materia económica de los decretos leyes. Nosotros lo dijimos desde el 17 de mayo en este espacio. No es que el presidente tiene patente de curso para gobernar casi como una suerte de dictador, sino que hay temas específicos, económicos, que tienen que ser avalados por la Corte Constitucional. ¿Qué opina Paola Cabezas? Fue asambleísta nacional en el último periodo y hoy busca volver a la Asamblea Nacional como parte de la lista de asambleístas nacionales de Revolución Ciudadana, lista 5. Paola, ¿cómo le va? Bienvenida. Fabricio, buenos días. Belkis, qué gusto. Bienvenida. Gracias a toda la audiencia de Sonorama que nos puede escuchar y nos pueden ver. Gracias a usted por venir. ¿Qué lectura tiene usted de esto que le dice la Corte? Le dice, presidente, como usted ha enviado, bien puede esperar la instalación de la próxima asamblea. ¿Cómo le ve usted? Es que parece que el presidente de la República no entendió el espíritu del constituyente cuando se redactó el artículo 148. Y siempre lo dije, porque hay medios de comunicación, gente que hace opinión pública, y decía, bueno, el presidente se deshizo de la asamblea se va, y el presidente, es más, prometió que iba a gobernar en 6 meses, y hacer lo que no hizo en 2 años, porque a decir de él, de quienes también instalaron ese framing permanente en los medios de comunicación que la asamblea obstruía, le hicieron pensar que él podría hacer desde este tema de los decretos ley, poder instalar su plan de gobierno que todo mundo sabe que es beneficiar a ciertos sectores de su entorno económico. Yo aplaudo la posición de la Corte Constitucional, porque es lo correcto. Nos vamos todos, incluido el presidente. El presidente está allí hasta que el pueblo ecuatoriano elija una nueva asamblea y que elija a un nuevo presidente, o en este caso, presidenta de la República. Eso está completamente claro. Y creo que el equipo jurídico, el mismo presidente, no supo interpretar el espíritu del constituyente, que es exactamente ese. Presidente, perdimos todos. Se va a la asamblea, pero también se va usted. Y eso nunca, en ninguna parte, implicaba que el presidente pueda hacer lo que le da la gana. Pero también, ecuatorianos, Fabricio, también le da sustento a muchos de los argumentos que nosotros como asamblea tuvimos. Muchos de los proyectos que el presidente de la República enviaba en materia económica eran inconstitucionales. Y no le dimos paso por eso. Entonces, ¿qué le van a decir a la Corte ahora? ¿Que es correísta? ¿Que es desestabilizadora? ¿Que no lo deja gobernar? Entonces, vemos hoy por hoy, y nos dan la razón, que el presidente de la República, primero, quiso meter por trancas y barrancas su agenda privatizadora, su agenda de tomarse lo público por asalto, y su agenda que ahora, insisto, veo con muy buenos ojos y aplaudo la posición de la Corte Constitucional, porque la muerte cruzada nunca, bajo ningún concepto, fue entregarle un cheque en blanco al presidente o darle esta lógica de dictador para que él crea que puede instalar lo que él considere conveniente. Paola, bienvenida nuevamente, buenos Belkis? días. En esta línea de lo que ya ha referido, y aunque la respuesta pueda sonar obvia, yo sí quiero preguntarle a usted o pedirle su lectura respecto de lo que han sido estos 2 meses, ya mismo 3, luego de esta decisión del presidente de la República de disolver la asamblea, de gobernar vía decretos o de intentar gobernar vía decretos. ¿Qué lectura le merece lo actuado hasta el momento? ¿Qué ha dejado esta decisión al final de cuentas al país? Que no haya quien fiscalice. Fabricio, Belkis, lo que ha pasado en estos últimos meses y semanas en torno al tema de seguridad, lo del Ministerio de Gobierno, es de asustarnos. El señor Zapata dijo públicamente que lo habían primero intentado sobornar. Por presión mediática puso la denuncia. Después, este acuerdo, que creo que eso públicamente el pueblo ecuatoriano
puede interpretar y sacar sus conclusiones. Siempre buscan un culpable o responsable, sobre todo en esta época de campaña. Y están atacando a quienes lideran las encuestas. Pero el pueblo ecuatoriano no es tonto, Belkis. Aquí parece que el acuerdo entre el crimen organizado y el gobierno está completamente implícito. Y no hay asamblea que fiscalice. Entonces, yo creo que a la larga esto era lo que ellos querían. Poder blindarse. Saben que es un gobierno moribundo, un gobierno que no tiene ni pie ni cabeza, pero quisieron blindarse ellos para no tener una asamblea que los fiscalice, pero por cuerda separada también blindar a la fiscal, porque a mí el silencio de la fiscal me preocupa, no sé si a ustedes, pero son cosas que son obvias. En otras ocasiones, la justicia aquí enseguida, actos urgentes, se mete a las casas de la gente, hacen enseguida detenciones arbitrarias. Hoy, no sé, más ni siquiera sé dónde está la fiscal, porque no la vemos, no sabemos si es que existe fiscalía o no. Entonces, vemos que si bien la disolución de la asamblea obedecía a una boya salvavidas del presidente, también es una acción premeditada para quedarse sin posibilidades de que la asamblea continúe su proceso de fiscalización y también buscar mecanismos para salir medianamente bien, aunque yo no creo, Belkis, que esto pueda quedar en la impunidad. En algún momento alguien va a tener que poner el dedo en la llaga sobre todos estos temas que son escabrosos. 2 meses. ¿Quién lo pondrá? ¿La Revolución Ciudadana? Mire, estamos nosotros en campaña. Nosotros estamos en este momento brindándole una alternativa al pueblo ecuatoriano. Hoy el pueblo está dolido. Yo, en realidad, Fabricio, Belkis, yo vivo en Esmeraldas. Yo hago base en Esmeraldas. Yo vivo en Quinindé. Y de ahí, obviamente, en el proceso de campaña toca salir por las visitas, por los recorridos. Pero lo que está pasando en nuestra provincia es doloroso. Lo que está pasando en varias provincias del país es doloroso. Y mire, no son falta de leyes. Ya no pueden decir que no tienen leyes. En la última reforma que hicimos al COIP y a las reformas que hicimos a la Ley de Seguridad Interna, está ahí tipificado el terrorismo, las extorsiones, pueden actuar. En realidad no les hace falta leyes, el uso progresivo de la fuerza, lo que han pedido se les ha aprobado. Entonces, lo que queda claro es que no era falta de leyes, no era boicot de la asamblea, no son capaces, son incapaces, son un gobierno que en realidad, Fabricio, ojalá la gente decida en una sola vuelta para no seguir en esta terapia intensiva de esperar que continúe Guillermo Lasso, porque esto ya es insostenible. Pero Lasso permanentemente, el presidente Lasso y sus ministros permanentemente le acusaron a la asamblea de obstruccionismo. ¿No hubo esta actitud por parte de la asamblea, Paola? A ver, hoy no hay asamblea. No, pero cuando la hubo, hasta antes del 17 de mayo. Yo le voy a responder, pero hoy no hay asamblea. ¿Quién les obstruye a gobernar? ¿Quién les obstruye a que compren chalecos? ¿Quién les obstruye a que compren dotación para la policía? ¿Quién les obstruye a que hagan su trabajo, que gobiernen? Fabricio, esos argumentos se caen por su propio peso. Y al que no le guste, primero entender que en una democracia hay pesos y contrapesos, y el de la asamblea es fiscalizar y legislar, pues bueno, el presidente siempre debió entender que la Asamblea Nacional es un espacio, primero, político, en donde las decisiones sí son políticas. Y él no tuvo la capacidad de diálogo político con la asamblea. Él no quiso gobernar con la asamblea, al contrario, la atomizó, la minó, al punto que le tocó él reconocer que su incapacidad de diálogo político, no solamente con la asamblea, porque a mí me preocupa que siempre nos quedamos estancados en la mala relación ejecutivo y legislativo. Pero ¿qué dicen de las organizaciones sociales? ¿Qué dicen de los trabajadores? ¿Qué dicen de los maestros? Guillermo Lasso no se lleva con nadie. Guillermo Lasso se va del gobierno. O dígame, ¿qué ha hecho en estos 2 meses? ¿Cuál ha sido el pronunciamiento importante que en estos 2 meses diga, bueno, en realidad era la asamblea la que lo obstruía? No es así, Fabricio. ¿La asamblea no lo obstruía? No es ¿No era una así, asamblea Fabricio. opositora? No es así, Fabricio. No es así. Y usted sabe que no es así porque el gobierno inició teniendo una mayoría en la asamblea. Puso presidenta. Hicieron lo que quisieron. Esa mayoría le duró como la flor en un día. Pero bueno, fue flor de un día. Lo que le estoy diciendo es que no puede estar bien en un momento la composición del presidente con su mayoría y cuando hubo un grupo legislativo que dijeron, no señores, aquí hay que hacer algo. Pues
La Asamblea no puede ser el patio trasero de Carondelet. Y cuando decidimos hacer nuestro rol constitucional, que es legislar y fiscalizar, obstrucción. Yo creo, mire Fabricio, se lo digo como legisladora de la Asamblea que se disolvió y también entendiendo que tenemos un periodo corto, un periodo en el cual no hay que inventarse el agua tibia, un periodo en el que tenemos que legislar para las cosas urgentes e importantes: seguridad, bienestar y trabajo. Hoy, al menos por parte de nuestra candidata a la presidencia, Luisa, tenemos completamente claros los primeros proyectos económicos urgentes, porque sí, esto pasa por plata. ¿Cuáles son los primeros económicos urgentes si es que gana Luisa González la presidencia? El primero, un proyecto económico urgente que permita que la Asamblea le dé vía libre al Ejecutivo para poder, digamos, disponer de recursos que se encuentran en el exterior, estos recursos que tienen allí, dice el presidente de la República, las reservas, que los permite tener contentos a los multilaterales, pero mientras tanto en el país no hay ni siquiera paracetamol en los hospitales. Entonces, si nosotros queremos dar una mejor imagen a la inversión privada, a la inversión que tanto se ha cacareado que podría llegar desde el exterior, tenemos que primero poner las cuentas claras al interno. Y el Estado, a través del gobierno, tiene que hacer una inyección importante en lo público para primero estabilizar la economía. Tenemos que hacer una intervención muy importante en la red vial. Nada se puede mejorar en un país si no hay seguridad y una red vial que permita primero conectarnos para reactivarnos en el turismo, reactivarnos en la producción, y eso es muy importante. Un segundo gran paso, y esto ya lo ha dicho nuestra candidata a la presidencia, Luisa, que otro de los proyectos económicos urgentes va a ser la condonación de deudas que tengan el sector productivo, la pesca artesanal, los productores que a la larga este gobierno les dio la espalda. Y usted lo sabe, Belkis, porque hubo una mesa en donde en junio, acuérdese con las organizaciones, hubo una ley, es más, había norma para que el presidente pueda condonar deudas hasta $10,000. No hicieron el reglamento, no les dio la gana. Pero cuando se trata de la banca, ahí sí rapidito, quieren condonarles deuda, quieren darle todas las condiciones para que sigan ganando plata. Pero este país se mueve con las economías pequeñas, este país se mueve con la economía popular y solidaria, se mueve con los productores, con los pequeños que están golpeados después de la pandemia. Por eso ese va a ser dos de los proyectos más importantes y urgentes que, al menos, si Luisa González es nuestra presidenta, vamos nosotros como Asamblea a interponer y actuar de manera inmediata en esos 30 primeros días. Y ojo, Belkis, con esto te termino. La Asamblea no puede inventarse el agua tibia. Hoy necesitamos trabajar en concordancia con el Ejecutivo para, en ese año 4 meses que tengamos para hacer labor tanto legislativa como del Ejecutivo, acelerar todo lo que se requiera para estabilizar el país. Nosotros estamos enfocados en eso, ese es nuestro plan, ese es el proyecto, el país, la gente, los productores, los jóvenes, las mujeres, y en ese sentido vamos a trabajar de la mano y a darle toda la garantía de gobernabilidad a Luisa González. Además de estos temas inherentes a la legislación, que es una de las tareas que en efecto tiene la Asamblea Nacional, Paola, usted ha sido enfática en señalar la necesidad de una fiscalización de lo actuado en este tiempo en que prácticamente el país no ha tenido Asamblea. Y ahí yo quiero insistir en mi pregunta. ¿La Revolución Ciudadana va a priorizar la fiscalización? A ver, mi estimada Belkis, es que la fiscalización es parte de nuestras tareas. Correcto. Entonces, vamos a instalar la Asamblea, vamos a esperar la composición de la Asamblea y, de ser el caso, porque, insisto, aquí hay una prioridad principal: la gente. La seguridad. El trabajo. Producir. Y en ese sentido, esta Asamblea no va a perder ese rumbo. Pero, Belkis, tampoco podemos mirar a un lado cuando hay cosas que son necesarias fiscalizarlas. Mire, que sea la prioridad o no, yo en este momento estoy siendo primero candidata de un proyecto político y soy candidata que acompaña el proyecto de Luisa González. Luego del 20 de agosto, que la gente nos elija, téngalo por seguro que usted va a saber cuál va a ser nuestra agenda de fiscalización y la agenda legislativa, que ya le he hecho algunos adelantos. Pero ojo, no van a empezar que sí, viene la Revolución Ciudadana con la persecución, que no. No, señores. No, señores. Es evidente que ustedes han hecho lo que les ha dado la gana, porque entre el plan fue justamente disolver la Asamblea Nacional. Pero que eso no impida
Y por favor, que eso no sea que no empiecen a construir un framing en torno a que la Asamblea ya va a llegar a perseguir a los que se van, porque también es parte de nuestro rol fiscalizador. Yo creo que han pasado muchísimas cosas que necesitan respuesta y yo no creo que esa deba ser bajo ningún concepto o que nos tengamos que abstraer de hacer nuestra función de fiscalización aún gobernando. Vamos a gobernar, sabemos cómo hacerlo, pero eso no implica que la Asamblea pierda su rol de fiscalización. Estamos dialogando con Paola Cabezas, exasambleísta y candidata para volver a la Asamblea Nacional por Revolución Ciudadana. Y hablando justamente de la lista de candidatos. La revista Semana de Colombia, este fin de semana fue noticia la detención del hijo del presidente Gustavo Petro. La revista Semana habla de Raiza Bulgarín. Dice, novia, y le digo el titular de la nota de Semana, novia del primo de Nicolás Petro y política ecuatoriana señalada de apoyar a Gustavo Petro a la presidencia. Dice, en la actualidad es candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, partido del expresidente del Ecuador, Rafael Correa. En los audios de Dey Vázquez se lee que le pedían el favor de transportar 50 millones de pesos en efectivo. Y ahí habla de que mientras avanza la audiencia de legalización de la captura contra Nicolás Petro y Dey Vázquez en Bogotá, los reflectores apuntan a una mujer en medio de una trama judicial. Se trata de Raiza Bulgarín, una política ecuatoriana de izquierda, novia del primo y mano derecha de Nicolás Petro, Camilo Burgos. Aparecen las fotos con Dey, Nicolás y Camilo Burgos. Su novio es actualmente candidata a la Asamblea Nacional por el Movimiento Revolución Ciudadana. ¿Qué conocimiento tienen ustedes de esto que se menciona el último fin de semana? La supuesta relación de Raiza Bulgarín, que es candidata a Revolución Ciudadana a la Asamblea, con este hecho que se investiga en Colombia. Paola. Desconozco, Fabricio, desconozco. Sí, por supuesto, Raiza es candidata asambleísta nacional alterna. ¿Alterna de quién es, perdón? Alterna de José Agualsaca, si no me equivoco. Pero mire, Fabricio, a veces piensa mal y acertarás. Ya creo que en ocasiones es hasta predecible que frente a una campaña electoral, desde Colombia alguien les eche la mano para empezar a entorpecer el proceso electoral ecuatoriano. Recuerden lo que pasó con la candidatura de nuestro compañero Andrés Arauz cuando fue candidato a la presidencia. El impresentable fiscal general de Colombia armó aquí un sainete con la fiscal nuestra, que había un aporte de un grupo irregular de Colombia. Nunca aprobaron nada. Es más, en este momento, por su honra, nuestro compañero Andrés Arauz puso una denuncia en Colombia para que se investigue al fiscal. Entonces, mire, lo que haya que investigarse, que se investigue, pero huele mal que sea justamente frente al proceso electoral ecuatoriano que ya empiecen a vincular a una candidata alterna nuestra con un proceso en Colombia para que se investigue. Desconozco del tema, mal haría yo dar criterios sobre algo que desconozco. O sea, a nivel de ustedes como candidatos, a nivel de la jefatura de campaña, ¿este tema no ha sido analizado? No, la verdad que no lo hemos analizado y, o sea, lo digo como candidata, no hemos tocado el tema, pero, insisto, mi estimado Fabricio, ya en ocasiones pierden hasta la creatividad. Ya es recurrente que cada vez que hay un proceso electoral en el Ecuador, busquen empañarlo, busquen encochinar a la Revolución Ciudadana con estos hechos. Si hay alguna cosa que investigar, yo no creo que Raiza esté, obstruyendo cualquier investigación. Es más, no sé si en realidad esto es un titular de prensa, son cosas de prensa. Claro, pero lo publica en la revista Semana. Primero, desconozco si ha sido llamada por la Fiscalía. O sea, yo creo que allí deberíamos nosotros intervenir. Pero están hablando de una investigación previa. Entonces, no creo que sea ese elemento en este momento para desviar nuestro trabajo de campaña. Yo, bueno, y repito, han perdido la creatividad cada vez que quieren obstruir o quitarle, brillo a la campaña de la Revolución Ciudadana, incurren en estos hechos y siempre desde Colombia, con algún actor que venga de Colombia. Así que lo que haya que responder, yo no voy a hablar por Raiza, entenderá que esto es un tema que está siendo directamente investigado por ella, si es que tiene algún vínculo. Y por lo otro, nosotros continuaremos, porque ya sabemos a lo que se dedican. Eso ya, al menos la revista Semana, sabemos cuál es la línea editorial. Pero usted no tenía conocimiento de esto que le acabo de preguntar. Desconocía, Fabricio, desconocía, y es lo que le puedo decir. Paola, si hay segunda vuelta y ustedes
logran llegar a la Asamblea Nacional, la futura Asamblea se instalará con Lasso aún como presidente de la República. Unas semanas más será el presidente Lasso hasta que se posesione el nuevo presidente o presidenta de la República, insisto, si es que hay segunda vuelta. ¿Qué debería hacer en esas pocas semanas con Lasso como presidente de la futura Asamblea Nacional? Y le pregunto a usted, con base en su propia experiencia, durante 2 años en esa Asamblea coexistiendo con Guillermo Lasso en la presidencia. Bueno, primero, Fabricio, y voy a insistir en esto, porque nuestra función de fiscalización no la debe nadie poner en entredicho ni debería ser cuestionada. Se consulta mucho sobre el tema del juicio político, si se debería retomar o no, porque primero, jurídicamente no hay nada que impida que la Asamblea retome el juicio político. Sin embargo, siendo también conscientes de que la ciudadanía requiere una Asamblea y un Ejecutivo que respondan a temas, y cuando hablo del Ejecutivo es el que va a llegar, y ojalá sea Luisa. La gente está esperando mucho más de la Asamblea, porque sí, hay que reconocer, la gente se quedó con esa sensación de que la Asamblea quedó debiendo, y yo creo que hay que también ser muy conscientes del timing, en el sentido del juicio político. ¿Esto quedaría descartado entonces? No. Yo no soy nadie para poder decir si eso se descarta. Yo estoy hablando a título personal, como Paola Cabezas, diciendo que el juicio político, jurídicamente no hay nada que impida que se pueda llevar a efecto. Porque están ya diciendo que no se puede, se puede. Ahora, que si esa es la prioridad dentro de la nueva Asamblea, bueno, hay que analizarlo. Es un tema que se ha analizado como movimiento en estas últimas semanas, por ejemplo, porque fue la misma exasambleísta Viviana Veloz la que puso el tema otra vez sobre el debate. Entonces, sí, ¿lo han dialogado internamente? No lo hemos dialogado porque estamos en campaña, pero insisto, que hay 2 cosas que son completamente claras. Viviana tiene la razón. Por supuesto que el juicio político puede continuar, pero procede por todos los argumentos jurídicos que ella ha dado. Sin embargo, hay que también medir la agenda política, hay que mirar cómo es la composición de la nueva Asamblea, hay que mirar los elementos que tendremos también para poder continuar con ello, y sobre todo cuando hay prioridades en el país en materia económica, social y de seguridad. Pero que esto, bajo ningún concepto, impide que la Asamblea Nacional continúe con su proceso de fiscalización. Paola Cabezas, gracias por el tiempo. Muy amable. Fabricio Belkis, siempre es un gusto. Un abrazo enorme al pueblo ecuatoriano. Gracias a Paola Cabezas, exasambleísta, candidata a volver al Parlamento ecuatoriano en este proceso electoral, como asambleísta nacional por Revolución Ciudadana, lista 5. 7:34, pausa, aquí en A Primera Hora.